Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. La seguridad inalámbrica es un tema para el mundo moderno, ya que tanto las empresas como para usuarios domésticos es importante asegurar los principios de seguridad como son la confidencialidad, autenticidad e integridad de los mensajes. En este trabajo vamos a entender cómo se llevan a cabo los distintos ataques de redes Wi-Fi, específicamente los mecanismos para lograr conectarse a los respectivos access points de la red objetivo. Web ha recibido una enorme cantidad de atención en los medios de comunicación por ser defectuoso y roto. Como su nombre lo indica, Web solo tenía la intención de brindar a los usuarios inalámbricos el nivel de seguridad implícito en la red cableada, que no es mucho, excepto en un entorno totalmente conmutado. Todo el tráfico cableado está expuesto al riesgo de escuchas, también conocido como detección de paquetes. Web no fue diseñado para ser la solución de seguridad para redes inalámbricas y, como veremos, tiene una serie de deficiencias que lo hacen vulnerable a varias clases de ataques. Protocolo Web es el protocolo lanzado junto con la estándar de redes inalámbricas IEEE 802.11 en 1997. Entre sus principales características se encuentran el vector de inicialización 4, el mecanismo CGC32 y la clave RC4M. Web es un protocolo de seguridad especificado en el estándar IEEE Wireless Fidelity Wi-Fi 802.11b. Este estándar está diseñado para proporcionar una red de área local inalámbrica WAN con un nivel de seguridad y privacidad comparable a lo que generalmente se espera en una LAN cableada. El protocolo Web se introdujo en 1997, pero estuvo plagado de varios problemas de seguridad. Los organismos de normalización comenzaron a desalentar su uso a principios de la década de 2000, a medida que se introdujeron normas más eficaces. Web intentó limitar el acceso a los datos de red inalámbrica de la misma manera que las redes de área local LAN cableadas protegen los datos. Los usuarios con acceso físico a los puntos de acceso de la red son los únicos con acceso a redes cableadas. Las redes inalámbricas como Wi-Fi dependen de protocolos descifrados como Web para evitar el acceso no autorizado de los datos de la red. Los mecanismos de seguridad física protegen una LAN cableada hasta cierto punto. Por ejemplo, al acceso controlado a un edificio evita que los forasteros entren y conecten sus dispositivos a la LAN. Los forasteros pueden obtener acceso a WAN a través de las ondas de radio que se conectan a la red. El protocolo Web agrega una seguridad similar a la seguridad física de una red cableada al cifrar los datos transmitidos a través de la WAN. El cifrado de datos protege el enlace inalámbrico vulnerable entre los clientes y los puntos de acceso. Después de que Web asegura las transmisiones inalámbricas de datos, otros mecanismos de seguridad LAN pueden garantizar la privacidad y la confidencialidad de los datos. Estos incluyen protección con contraseña, cifrado de extremo a extremo,
redes privadas virtuales y autenticación. Los servicios básicos de seguridad de red que el protocolo proporciona incluyen los siguientes para redes inalámbricas. Privacidad. Web utilizó inicialmente una clave de 64 bits con el algoritmo de cifrado de flujo RC4 para cifrar los datos transmitidos de forma inalámbrica. Las versiones posteriores del protocolo agregaron soporte para las claves de 128 y 256 bits para mejorar la seguridad. Web utiliza un vector de inicialización de 24 bits, lo que dio como resultado longitudes de clave efectivas de 40, 104 y 232 bits. Lo segundo sería integridad de los datos. Web utiliza el algoritmo de suma de comprobación CRC32 para comprobar que los datos transmitidos no han cambiado en su destino. El remitente utiliza la comprobación de redundancia cíclica CRC232 para generar un valor hash de 32 bits a partir de una secuencia de datos. El destinatario utiliza el mismo cheque en el recibo y si los dos valores difieren, el destinatario puede solicitar una retransmisión. Autenticación sería el último. Web autentica a los clientes cuando se conectan por primera vez al punto de acceso de la red inalámbrica. Permite la autenticación de clientes inalámbricos con estos dos mecanismos. El Open System Authentication con OSA. Los sistemas conectados a los Wi-Fi pueden acceder a cualquier punto de acceso de red web siempre que el sistema conectado utilice un identificador de conjunto de servicios que coincida con el SSID del punto de acceso. Y Shared Key Authentication con SKA. Los sistemas conectados a Wi-Fi utilizan un algoritmo de desafío-respuesta de 4 pasos para autenticarse. Inconvenientes de la privacidad equivalente por cable. Web está ampliamente implementado y desplegado, pero sufre serias debilidades de seguridad. Estos incluyen cifrado de flujo. Los algoritmos de cifrado aplicados a los flujos de datos, llamados cifrados de flujo, pueden ser vulnerables a los ataques cuando se reutiliza una clave. El espacio de las claves relativamente pequeño del protocolo hace que sea imposible evitar la reutilización de claves. Debilidades de RC4. El algoritmo RC4 en sí ha sido objeto de escrutinio por debilidad criptográfica y ya no se considera seguro de usar. Opcional. Tal como está diseñado, el uso del protocolo es opcional. Debido a que es opcional, los usuarios a menudo no pueden activarlo al instalar dispositivos habilitados para web. Clave compartida. La configuración predeterminada para estos sistemas utiliza una única clave compartida para todos los usuarios. No puede autenticar usuarios individuales cuando todos los usuarios comparten la misma clave. Estas debilidades condenaron a Web. La mayoría de los organismos de normalización dejaron de usar el protocolo pocos después de que el protocolo Wi-Fi Protect Access estuviera disponible en el 2003. La vulnerabilidad de este protocolo está dada principalmente porque utiliza el mismo vector de inicialización 4 para cada paquete en un mensaje. En base a esto, un intruso puede estimular el access point para generar respuestas.
a modo de obtener vectores 4 suficientes como para realizar un análisis estadístico y de esta forma encontrar la clave. Web no fue diseñado para ser la solución de seguridad integral para redes inalámbricas, y Web tiene una serie de deficiencias que lo hacen vulnerable a varias clases de ataque. El objetivo de esta presentación es hacer algo más que decirle que el web es malo. El objetivo es pintar una imagen de lo que web está destinado a hacer, cómo funciona y por qué no cumple sus objetivos de diseño. Para comprender realmente los problemas con web, primero debemos desarrollar una comprensión de cómo funciona en su forma actualmente implementada. El proceso de cifrado siempre comienza con un mensaje de texto plano que queremos proteger. Primero Web realiza una operación de suma de comprobación de redundancia cíclica CRC de 32 bits en el mensaje. Web llama a esto el valor de comprobación de integridad y lo concatena al final del mensaje de texto sin formato. A continuación, tomamos la clave secreta y la concatenamos al final del vector de inicialización 4. Conecte esta combinación de teclas 4 más secretas en el generador de números pseudoaleatorios PRNG RC4 y emitas la secuencia de flujo de teclas. El flujo de claves es simplemente una serie de ceros y unos, igual en longitud al mensaje de texto plano más la combinación CRC. Finalmente realizamos una operación OR exclusiva o un XOR entre el mensaje texto plano más la combinación CRC y el flujo de teclas. El resultado del texto cifrado, el 4 sin cifrar, se antepone al texto cifrado y se incluye como parte de los datos transmitidos. El descifrado es el mismo proceso que el cifrado, pero a la inversa. Tomamos el vector de inicialización y lo anteponemos a la clave secreta. Lo conectamos al cifrado RS4 para generar el flujo de claves. A continuación, XOR, el flujo de claves con texto cifrado, que nos dará el valor de texto sin formato. Finalmente, volvemos a realizar la suma de comprobación CRC232 en el mensaje y nos aseguramos de que coincida con el valor de verificación de integridad en nuestro texto sin formato descifrado. Si las sumas de comprobación no coinciden, se supone que el paquete ha sido manipulado y descartado. Una de las fallas en la implementación del cifrado RC4 en web es el hecho de que el protocolo 802.11 no especifica cómo generar el vector de inicialización. Recuerde que los vectores de inicializaciones son valores de 24 bits que se anteponen a una clave secreta y se utilizan en el cifrado RC4. La razón por la que tenemos vector de inicialización es para asegurarnos que el valor utilizado como semilla para el RC4 PRNG sea siempre diferente. RC4 es bastante claro en su requisito de que nunca debe reutilizar una clave secreta. El problema con el web es que no hay orientación sobre cómo implementar un vector de inicialización. Elegimos valores de vectores de inicialización al azar, comenzamos en 0, incrementamos en 1 y comenzamos 16.777. Web utiliza un mecanismo de cifrado de clave simétrica, dado que cada paquete requiere una semilla única para el RC4. Que el mismo secreto puede
se utiliza tanto para el cifrado como para el descifrado. Todo el espacio la clave debe ser compartida entre el emisor y el receptor. Se puede agotar en cuestión de horas. Por lo tanto, el protocolo nos vemos obligados a repetir las es que no aborda el tema y de la administración de claves, cómo se distribuye la clave entre los usuarios. Bueno, pues esto puede no parecer un problema si está utilizando web en un entorno con 3 computadoras portátiles, pero ¿qué sucede si implementan web en varios equipos con 5000? Cada usuario debe conocer la clave en materia en secreto. ¿Qué sucede si una persona deja la presa o le roban la computadora portátil? Se debe dar una nueva clave a cada usuario y volver a ingresarla en la configuración del cliente. Además, si un atacante compromete la clave de una sesión, se puede usar la misma clave para descifrar cualquier otra sesión, porque todos están usando la misma clave. Web utiliza el RC4 Stream Simple de RCA. Este es el mismo cifrado que utiliza en otros sistemas criptográficos como Secure Sockets Layer, SSL. El problema con Web es que de nuevo el protocolo 802.11 no definió cómo implementar el vector de inicialización, como se mencionó anteriormente. La clave utilizada en el cifrado RC4 es una combinación de un secreto compartido y un vector de inicialización. El vector de inicialización es el número binario de 24 bits. Muchos fabricantes afirman tener un web de 64 o 128 bits, lo cual es algo engañoso, ya que 24 bits de cada una de estas claves son el vector de inicialización que se envía en texto claro. Técnicamente, las partes secretas compartidas de las claves tienen realmente solo 40 o 104 bits de largos. Una vez más, el problema con web no es el cifrado RC4, es como se implementa el RC4. Cuando se reutiliza una vía intravenosa, llamamos a esto una colisión. Cuando se produce una colisión, la combinación del secreto compartido y el vector de inicialización repetida da como resultado un flujo clave que se ha utilizado antes. Dado que el vector de inicialización se envía en texto claro, un atacante que realiza un seguimiento de tráfico puede identificar cuando ocurren colisiones. Una serie de ataques se hacen posibles tras el descubrimiento de colisiones intravenosas. Un ataque de flujo de claves es un método para desviar el flujo de claves mediante el análisis de dos paquetes derivados del mismo vector de inicialización. En pocas palabras, XORing los dos textos cifrados juntos será igual que XORing los textos planos juntos. Inyección de mensajes. Una vez que se conoce un flujo de claves, se puede construir un nuevo mensaje tomando el nuevo texto sin formato y XORing con flujo de claves conocido para crear un nuevo texto cifrado falsificado. Una vez más, dado que el estándar 802.11 no requiere que 4 convierte con cada paquete, cada dispositivo debe aceptar 4 reutilizados. Por ejemplo, supongamos que conocemos el texto sin formato y el texto cifrado para un mensaje particular. Podríamos usar esta información para derivar el flujo de claves. Una variación del ataque de inyección de paquetes es la suplantación de autenticación.
Para entender cómo funciona este paquete, echemos vistazo al proceso de autenticación de la clave compartida. Paso 1. El cliente envía una solicitud de autenticación al Access Point. El Access Point, en paso 2, envía al cliente 128 bytes de texto de desafío. Paso 3. El cliente cifra el texto del desafío con su clave web y envía una respuesta del desafío al Access Point. Paso 4. El Access Point utiliza un conocimiento de la clave web para aplicar la respuesta del desafío y determinar si el cliente, de hecho, conoce la clave secreta compartida. Paso 5. El Access Point responde al cliente con un mensaje de éxito o fracaso. El problema aquí es que si un atacante puede observar este proceso de negociación, conocerá el texto sin formato, texto de desafío, y su texto cifrado asociado, respuesta de desafío. Utilizando la metodología de ataque de inyección de mensajes, el atacante podría derivar el flujo de claves, solicitar la autenticación del Access Point y usar el mismo flujo de claves en el texto del desafío para crear una respuesta del desafío válido. El atacante sería autenticado en el Access Point a pesar de no tener conocimiento de la clave web. Este ataque funciona porque el texto de desafío siempre es de 128 bytes y de nuevo porque el vector de inicialización se puede repetir y reutilizar. Otro enfoque para determinar que la clave web es usar la fuerza bruta. La parte secreta compartida de la clave web es de 40 bits o 104 bits, dependiendo de la intensidad de la clave que esté utilizando. El investigador de seguridad Tim Newsman descubrió que los generadores de clave de algunos proveedores son defectuosos. Un ataque de fuerza bruta en una clave de 40 bits utilizando un generador de claves débil podría tardar menos de un minuto en descifrarse. Los generadores de claves permiten al usuario introducir una frase de contraseña simplemente para generar la clave, en lugar de introducir la clave manualmente con los números hexadecimales. Un secreto compartido de la clave web de 40 requeriría 10 números hexadecimales y un secreto compartido de la web de 104 requeriría 26 números hexadecimales. Para mayor comodidad, algunos proveedores le permiten ingresar una frase de contraseña en ASCII que generará los números hexadecimales 10 o 26 para usted. El uso del generador de claves es completamente propietario y no forma parte de ningún estándar. Sin embargo, tenga en cuenta que varios proveedores diferentes utilizan el mismo algoritmo de generación de claves. Tim Newsman descubrió que hay una serie de problemas con los generadores de clave para varios proveedores. Por ejemplo, notó que para las claves de 40 bits, parte del proceso de generación de claves incluía una semilla de 32 bits utilizada en un PRNG, debido a que el bit más alto de cada carácter ASCII es siempre 0 y el generador de claves se basa en los valores de ASCII de XORing. Tim descubrió que en lugar de 0.00, 2.00, 2.00, 2.00, guión FF, 2.FF, 32 bits posibles, solo deberían considerar los valores de 00 y al final 0, 7F, 7F, 7F. Esto redujo la entropía real de una semilla PRNG a 21 bits. Usando la computadora portátil Pentium 3 500 MHz
que realiza 60.000 conjeturas por segundo, Neumann pudo descifrar una clave de web de 40 bits de un generador de claves en 35 segundos. Moraleja de la historia: no uses generadores de claves que introduzcan una web utilizando números hexadecimales manuales. Cuando se hace de esta manera, la clave web de 40 bits habría tardado 210 días en descifrarse. No es una tarea terriblemente difícil cuando se es atacada por un clúster de Linux. Alternativamente, puede implementar web de 104 bits. Tim señaló que el generador de claves utilizado para webs de 104 bits no era defectuoso. Se basó en un hash MD5 de la frase de contraseña. Estimó que una fuerza bruta de esta clave tomaría de 10 a 19 años. Claramente, forzar una clave de 104 bits es una tarea mucho más difícil que forzar brutalmente una clave de 40 bits. Cuando use web, implemente siempre el tamaño de clave más grande posible. Programas como AirSnort y WebCrack descifran las claves web basadas en un ataque descrito en un artículo titulado Debilidades en el algoritmo de programación de claves RC4, escrito por Scott Flusher, Itzik Manting y Adi Shamir. En este documento identificó que ciertas vías intravenosos que filtran la información sobre la clave secreta. De hecho, hay grandes clases de estas claves débiles. Si se puede recopilar suficiente texto cifrado que se deriva de ellos, puede determinar qué clave secreta con relativamente poco trabajo. Esto supone, sin embargo, que el alcance tiene conocimiento de los primeros bytes de texto sin formato. Curiosamente, debido a RFC 1042, son los encabezados de Snap, todos los paquetes IP y ARP siempre comienzan con 0xAA. Por lo tanto, los primeros bytes de texto sin formato son casi siempre conocidos. El tráfico IPX y SPX utiliza un encabezado Snap diferente. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.